matemáticas, hijo. Con eso alegarás, pero los números no mienten. Para x distintas de c y x entre a y b, entonces podemos escribir a f de x como f de x entre g de x por g de x, ya que vamos a tomar el límite cuando x tiende a c, que sería esto. Pero hay que recordar que el límite de esta división está definida y es igual con L. Y además el límite cuando x tiende a c de g de x es igual con 0. Por lo tanto, ambos límites existen. De aquí se sigue que podemos distribuir el proceso al límite, lo que nos diría que el límite cuando x tiende a c de f de x es igual con 0. Ahora hay que ir con el siguiente problema, que es un poco más interesante. Para iniciar la solución de este problema es necesario conocer la definición formal de lo que significa que un límite diverja hacia infinito. Sea A un subconjunto de R y f una función que va de dicho intervalo a R. Se dice que C, un número real, punto de acumulación de A, es igual al límite cuando x tiende a c de f de x es infinito, si, dado cualquier número real, va a existir un alfa, un delta que depende de alfa mayor que 0, tal que si la distancia que hay de x a c es menor que delta, entonces f de x va a ser mayor que alfa. La definición nos recuerda un poco lo que es una función no acotada. Por lo tanto, hay que darle una leída a esa definición para comprender lo que nos dice. Entonces, en base a esta definición, sea alfa mayor que 0. Oye, despacio, cerebrito. X es igual a y es un número mayor que 0. Entonces, alrededor de él va a existir una vecindad en la cual f de x va a tomar únicamente valores positivos. Y como lo vamos a dividir entre g de x, que también es positivo, entonces no tiene caso tomar números negativos. Por lo tanto, únicamente tomaremos los positivos. Entonces, sea alfa mayor que 0. Oye, despacio, cerebrito. A medio, recordando que a es un número mayor que 0, se tiene que va a existir un delta 1 mayor que 0. Tal que, si ocurre que la distancia de x a c es menor que delta, entonces f de x va a distar de a en menos que a medios. Por lo tanto, hay que distribuir el valor absoluto y despejar a a. Entonces despejaríamos f de x, pero nada más nos interesa acotarlo por abajo. Entonces f de x va a ser mayor que a medios. Ahora, para el siguiente caso, como g de x es mayor que 0 para cualquier x distinta de c, tenemos que para epsilon igual a sobre 2 alfa, recordando que tanto a como alfa son números estrictamente positivos, se va a tener, aquí ya no es necesario poner el valor absoluto porque es un número estrictamente positivo, ¡Qué trucazo!, ¿no? que de x va a ser menor a sobre 2 alfa. Por lo tanto, hay que despejar un en g de x que va a ser mayor a 2a sobre alfa. Y ahora, como lo estarán pensando, lo que haremos es multiplicar dichas cantidades y tomar el proceso al límite. Por lo tanto, como ya les había dicho, vamos a multiplicar las expresiones f de x y g de x. Cabe recalcar que todas las cantidades que estamos involucrando aquí son estrictamente positivas, por lo tanto no van a invertir dicha desigualdad. Habiendo aclarado esto, tendríamos que multiplicamos f de x por 1 sobre g de x y sería a medio por 2a por alfa. Entonces se cancelan, cabe aclarar que alfa es mayor que 0. Entonces ahora hay que tomar a alfa que depende de dicho delta como el mínimo entre estos dos, recordando que alfa 1 proviene de la parte de f de x y alfa 2 y delta 2 de la parte de g de x. Entonces, para todo alfa mayor que 0 va a existir un delta que depende de alfa, tal que si la distancia que hay de x a c es menor que dicho delta, entonces f de x sobre g de x va a ser mayor que alfa. ¿Y qué es lo que hemos probado? Hemos probado que el límite de x cuando tiende a c de f de x entre g de x es igual a infinito. Si les agrada esta forma de hacer los ejercicios, me lo pueden decir abajo. Y vamos con el siguiente ejercicio. Para este problema, la idea que siempre hemos tenido es acotar a la función f de x, ya que tiene el término seno de 1 en x, y entonces aplicar el proceso al límite, que es lo que haremos en este video. Ahora notemos que el valor absoluto de la función sería el valor absoluto de x cuadrada por el seno de 1 en x. Recordando que el seno de 1 en x, el valor absoluto del seno de 1 en x está acotado por 1.
Entonces multiplicamos ambos lados de la expresión por el valor absoluto de x cuadrada. Ahora tendríamos lo de aquí. F de x va a ser menor que igual que x cuadrada y mayor o igual que su inverso negativo. Así se va a tener esta propiedad. Entonces, límite cuando x tiende a 0 de f de x igual a f de 0, igual a g de 0, igual a 0. Ya hemos probado la primera parte. Y para la siguiente parte sea x distinta de 0, por lo tanto f de x entre g de x sería nada más el seno de un x. Ya había probado con anterioridad que dicho límite no existe, pero aún así lo vuelvo a hacer para ustedes. Damos dos sucesiones, 1 en 2n pi y yn como pi medios más 2n pi. Entonces es fácil ver que el límite cuando n tiende a infinito del seno de xn es 0, mientras que el de yn es 1. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 de f de x entre g de x no existe. Ahora hay que ir con el siguiente ejercicio que está un poquito más interesante. Para este problema tenemos que tanto f como g evaluadas en 0 son iguales a 0. Y más aún, f y g son derivables en el punto x con 0. Para ver por qué f es derivable, les recomiendo ver el video que ya hice al respecto de él, se los dejo en la descripción. Ahora, por el teorema 6.3.1 y ya que g de x evaluada en x0 es distinta de 0, se tiene que el límite cuando x tiende a 0 de f de x entre g de x sería igual a f' evaluada en 0 entre g' evaluada en 0. Lo cual sería igual a 0. Entonces, ahora hay que ver por qué no es posible utilizar el teorema 6.3.3 y para esto es muy importante que lo entiendan ustedes. El teorema 6.3.3 pide que f y g sean derivables en un intervalo. Esa es la gran diferencia con el respecto al teorema 6.3.1, ya que este teorema únicamente pide que f y g sean derivables en un punto. En cambio, el teorema de aquí pide que sean derivables en un intervalo. Pero f no es continua en cualquier intervalo, porque el único punto en el cual es continua es en x igual con 0. Así, de usarlo, estaríamos diciendo que f es continua, lo cual es una contradicción. Entonces, espero hayan entendido muy bien la diferencia y hay que seguir con los ejercicios. Para este problema, lo primero que nos pide es calcular el límite cuando x tiende a 0 de f de x entre g de x. Vamos a separar dicho límite y ahora lo importante aquí es primero mostrar que esta parte existe y que la parte de la derecha existe para poder distribuir el proceso al límite. Notemos que x valuada en 0 es 0 igual al seno de 0. Ambas. Y que la derivada del seno valuada en 0 es distinta de 0. Por lo tanto, aplicando la regla del L'Hopital tendríamos que el límite cuando x tiende a 0 de x sobre el seno de x sería igual a 1 sobre 1 igual a 1. Así podríamos distribuir el proceso al límite. Este límite de la derecha ya lo había demostrado en uno de los videos, así que también se los voy a dejar en la descripción para que le den una vista si no se acuerdan. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 de f de x entre g de x sería igual a 0. La siguiente parte del problema nos pide que demostremos que dicho límite cuando x tiende a 0 del cociente de sus derivadas no existe. Hay que derivar, para x distinta de 0 tendríamos este proceso aquí. Ahora, como ya lo saben, vamos a utilizar la herramienta de las sucesiones para demostrar que dicho límite no existe. Por lo tanto, usando ya las viejas conocidas en el canal, xn y yn sucesiones que ambas convergen a 0, tan rápido como n tiende a infinito. Entonces tendríamos que el límite cuando n tiende a infinito de 2 sobre seno de aquí, hay que recordar que el seno de 2n pi se hace 0, por lo tanto esta parte se elimina. Y el coseno de 2n pi siempre vale 1, por lo tanto tendríamos menos 1. Y hay que recordar que en la parte de abajo el coseno de 0 es igual a 1. Por lo tanto, el coseno de 1 sobre 2n pi se va a aproximar a 0. Y así tendríamos menos 1 entre el coseno de 0, que es 1. Esta es una forma algo informal de hacerlo, pero no encontré otra.
Igual si tienen una mejor forma de hacerlo, déjenlo en los comentarios y lo tendré en cuenta para tal vez resubir este video con sus observaciones. Ahora, para el siguiente caso tendríamos que el límite cuando n tiende a infinito, la sucesión evaluada en yn, el coseno se elimina y el seno vale 1. Ahora, tendríamos dos veces el límite de esta cosa. Pero en la parte de arriba se va a hacer 0 y en la parte de abajo nos va a dar algo distinto de 0 porque el coseno, conforme tiende a 0, el coseno de él va a 1. Así sería 0. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 de f' sobre g' no existe, ya que se tiene que f' evaluada en 0 no existe. Tal vez crean que podemos aplicar la regla del L'Hopital en este caso, ya que ambas funciones, tanto f como g, son derivables en el punto x igual con 0, lo cual están correctos. Pero aquí hay una forma, que no lo vieron, que f no es continuo en dicho punto. Así no existe, más bien, así no podemos aplicar la regla del L'Hopital, ya que nos diría que el límite cuando x tiende a 0 de f de x entre g de x sería igual a 0, pero no es el caso, ya que no existe. Entonces hay que estar muy atentos con las observaciones que les hago, leer bien los teoremas y sobre todo leer lo que nos piden, ya que no podemos omitir alguna hipótesis y creer que el resultado seguiría siendo válido. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a iniciar con el ejercicio. Para eso anotemos que tanto f y g son derivables en el intervalo 0, infinito. Y e a la x, tanto su derivada e a la x, son distintas de 0 para x mayores que 0. Así, el límite cuando x tiende a infinito lo podremos escribir de esta forma. Pero esto sería infinito sobre infinito, que sería un caso de la regla de L'Hopital. Por lo tanto, y por lo ya dicho, podríamos aplicar el proceso con la derivada. Entonces sería e a la x por f' de x más f de x por e a la x. Entonces, simplificando e a la x, ya que la función siempre es distinta de 0, nos quedaría esta función. Ahora, aplicando lo que nos dice la hipótesis, que dicho límite existe y es igual a L. Por lo tanto, hemos probado que el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual con L. Ahora ya probamos que ambos límites existen. El límite cuando x tiende a infinito de f de x y el límite de la izquierda que existe por hipótesis, ya que la función es derivable en 0, infinito. Ahora simplificamos y nos quedaría que 0 es igual al límite cuando x tiende a infinito de f' de x. Así vamos con el último ejercicio de esta sección 6.3. Para resolver este problema únicamente necesitamos dos herramientas. Saber que la tangente de x es el seno sobre el coseno y que la secante de x es la inversa del coseno. Y que la derivada con respecto a x de la secante de x es la tangente por la secante y la derivada de la tangente es la secante cuadrada. El problema nos dice intente aplicar la regla de L'Hopital y ya van a ver por qué dice intente. Tenemos que el límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda de la tangente de x sobre la secante de x es de la forma infinito sobre infinito. Por lo tanto, podríamos aplicar la regla de L'Hopital. Los detalles se los dejo a ustedes. Entonces esto sería igual al límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda de la derivada de la tangente, que es la secante cuadrada, y la derivada de la secante, que es la secante por la tangente. Simplifica un poco. Pero, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda de la secante de x por la tangente de x, que es igual, otra vez, a infinito sobre infinito. Como no hay ninguna regla que nos diga que no podemos aplicar la regla del L'Hopital más de una vez, lo hacemos de nuevo. Y sería la derivada de la secante de x, que sería la tangente por la secante, y la derivada de la tangente, que sería la secante cuadrada. Y si simplificamos un poco, nos quedaría el límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda de la tangente sobre la secante. Es decir, se convierte en algo cíclico. Por lo tanto, el libro nos da una sugerencia. Ahora intenta hacerlo en términos de senos y cosenos. Por lo tanto, la tangente de x es el seno sobre el coseno y la secante es 1 sobre el coseno. Y simplificaríamos el coseno, que es lo que hace que la función se indetermine. Entonces tendríamos límite cuando x tiende a pi medios del seno de x, que es igual a 1. Como ven, el motivo de este ejercicio es para mostrar que la regla de L'Hopital se puede aplicar más de una vez, y otra,
que no siempre es necesaria para calcular el proceso al límite. Muchas gracias por ver estos videos, la verdad me agrada saber que son de su ayuda, que para sus cursos o simplemente por la curiosidad que ustedes lleguen a tener. Voy a seguir subiendo estos videos, no tengan duda. Únicamente tuve un problema con la forma en que los edito, pero ya lo solucioné. Tengo planeado subir de 3 a 4 videos por semana. Y ustedes ya me dirán el ritmo, si es muy lento o muy rápido, pero es lo que puedo dar. Muchas gracias por ver este video y por todo su apoyo y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.